inicio a la charla conferencia sobre la discusión de un nombre, qué decimos o qué pensamos cuando hablamos de pensamiento nacional, el filósofo Ricardo Forster. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es siempre conmovedor venir a la tierra misionera, siempre que vengo lo recuerdo. Los hilos de la memoria y las aventuras de la infancia me unen a Leandro N. Alem, esa ciudad en la que pasé quizás los días más maravillosos. Y como decía Merleau-Ponty, que nunca pudo recuperarse de su maravillosa infancia, yo jamás me recuperé de esos veranos misioneros allí en la década del 60. Así que para mí estar en Misiones es recordar a amigos, a tíos queridos que ya no están, y una historia siempre cargada de leyendas, de mitos, de esa selva que estaba a nuestro alrededor, de pueblos de tierra colorada, de amistad increíble. Creo que hay pocas cosas más maravillosas en la vida de una persona que sentir que hay lugares que se convierten en recuerdo imborrable y que hay palabras que se susurraron allá lejos y hace tiempo que se guardan en la memoria como si fuera un tesoro fundamental. Así que es para mí siempre muy conmovedor estar acá en Misiones. Vengo de un recorrido junto con Tete Romero, muchos de ustedes conocen, chaqueño. Venimos de estar en Resistencia, en Corrientes, en Formosa, todo en un día, pero lo hemos hecho con intensidad y con mucho compromiso, porque desde que la Presidenta de la Nación y la Ministra de Cultura, Teresa Parodi, me honraron con el cargo de secretario, surgieron, y cuando fuimos armando este equipo que surgió de cero, sentimos todos los integrantes de la Secretaría que había mucho por hacer, mucho por soñar, poco tiempo, y que era necesario caminar y recorrer el país y imaginar programas, acciones. Y quizás la primera que se nos ocurrió, y que tiene que ver con lo que se señalaba recién, con invertir una mirada. Un viejo filósofo al que yo le he dedicado mucho tiempo y amor también, decía que cuando uno se corre, aunque sea infinitesimalmente, para ver las cosas, cambia no solo la manera de ver, sino el mundo que está observando. Depende desde dónde miremos, cómo miremos y qué estemos dispuestos también a mirar. Va a ser de algún modo nuestra capacidad, o va a surgir nuestra capacidad de no solo interpretar la realidad, sino de sentir que hay algo también nuevo, cambiante, y que desafía sin ninguna duda muchos prejuicios, muchas maneras un tanto cerradas y esquemáticas de ver la realidad. Digo esto porque cuando se creó la Secretaría, cuando la Presidenta de la Nación decide la creación de la Secretaría y el nombre de la Secretaría generó una suerte de revuelo, no tengo memoria de tanto escándalo por la creación de una Secretaría y de tanta descalificación, injuria, ignorancia, profunda ignorancia respecto a lo que es vivir en democracia, respecto a lo que es un gobierno que se ha legitimado de la única manera como se puede legitimar un gobierno en democracia, que es a través del apoyo popular y de respetando a rajatabla desde el primer día su programa de acción y la estrategia para construir o transformar o reparar una sociedad como la nuestra. Ser democrático significa reconocer la pluralidad, la diversidad, lo abierto que habitan y recorren la vida de una sociedad. Y por lo tanto, cuando uno hace comparaciones con otros momentos de la historia, tiene que tener un extraordinario cuidado.
sabemos que la palabra o que el concepto pensamiento nacional requiere de un debate, de una discusión, que no hay una sola manera de definirlo, que ha habido querellas, largas querellas de interpretación, pero algunas que se resolvieron de formas no tan amables, porque ha habido en la historia de nuestro país, sin ninguna duda, distintas maneras de concebir la sociedad, de soñar un país, de intentar construir esos sueños en términos de idearios políticos, ideológicos, pero que también, y esto es fundamental, cuando traemos del pasado algunas experiencias demasiado tremendas, terribles y oscuras, y jugamos con palabras para hablar de un tiempo democrático, estamos cometiendo una doble traición al espíritu de la libertad, de la igualdad y de la democracia. Por un lado, estamos traicionando lo que significa vivir bajo Estado de Derecho, pluralidad, diversidad, sabiendo lo que significó para los argentinos la noche de la dictadura militar. Pero también estamos mancillando la memoria de las víctimas reales de las dictaduras, de los fascismos, de los nazismos, del estalinismo. Quiero decir, haber señalado como se señaló en medios de comunicación de masas, periodistas entre comillas que dicen ser portadores de una mirada refinada de la cultura y de la civilización, que la Secretaría, su nombre y mi propio nombramiento era una especie de mezcla inverosímil de Hitler, Mussolini, Goebbels, Stalin, Franco y Videla, todo eso junto, es algo así como el absurdo. Si fuese solo el absurdo, no sería un problema, pero es algo mucho más grave, porque es justamente desconocer lo que fueron las dictaduras, lo que fue el totalitarismo, lo que significó la violencia sobre el otro, la censura, la represión, porque si el tiempo que vivimos en la Argentina es un tiempo homologable a aquellas dictaduras y a aquellos sistemas de exterminio, quiere decir que no existieron esos sistemas de exterminio, de censura y de represión, porque es difícil recordar un periodo histórico de tantas libertades, de tanta ampliación de derecho, de tantas posibilidades diversas para decir absolutamente lo que uno quiera en nuestra sociedad como en estos años. Entonces ahí hay un debate sobre qué es la república, qué es la democracia, qué decimos cuando hablamos de las libertades, qué defendemos detrás del concepto de libertad. Y justamente por eso, cuando surge la Secretaría y cuando me hago cargo de la Secretaría, también me pregunto, me miro a la mañana en el espejo y digo, ¿no se habrá equivocado Cristina? Si ella sabe que mi formación, mi tradición intelectual, mi camino por la universidad, a mí me produce una enorme alegría estar sentado junto con el rector de la Universidad Nacional de Misiones, porque los últimos 30 años de mi vida han pasado en la universidad pública, en muchas universidades de todo el país y también en la Universidad de Misiones. Para mí la universidad pública es un espacio de libertad, de investigación, de creación, de diferencias, de disputas, como debe ser en cualquier territorio democrático. Entonces yo me preguntaba, a ver, yo no provengo de lo que tradicionalmente se ha definido en la Argentina como pensamiento nacional, si es que nos remitimos a un origen que podría estar, por ejemplo, en los años 20, en las corrientes del primer revisionismo histórico, los hermanos Irazusta, Ernesto Palacio, ese rosismo católico conservador que salió a diferenciarse del liberalismo mitrista, pero que implicaba una disputa de élites, unas dominantes y hegemónicas y otras en retroceso. Sin dudas que cuando decimos revisionismo nos enfrentamos a la dificultad de dar cuenta de qué revisionismo estamos hablando, si es lo mismo el revisionismo de los 20 o de los 30 que la corriente revisionista que se va a desplegar, por ejemplo, a partir de los 50 y 60, con Rodolfo Puglós, o con Abelardo Ramos, o con Hernández Arregui, o con Norberto Galazo, para nombrar algunos, por ejemplo. Eso ya nos plantea una dificultad. ¿Qué decimos cuando decimos pensamiento nacional? Decimos una tradición hispano-católica. ¿Y qué hacemos entonces con las culturas de los pueblos originarios?
¿Qué hacemos con los procesos de aculturación ligados a una violencia civilizatoria que acalló memorias y culturas? Decimos no, nosotros somos antimitristas porque simplemente somos revisionistas, el malo de la película solo es el mitrismo, entonces podemos ir tranquilamente y rezar nuestros padres nuestros y olvidarnos de lo que implicaron esas culturas mancilladas también por un discurso de la dominación. Con esto quiero decir que cuando nos enfrentamos a la problemática de la historia, no nos enfrentamos con cuestiones lineales, nos enfrentamos con un mundo muy complejo como es nuestra cotidianidad, como es cada uno de los días de esta época en la que estamos viviendo. Y eso implica y significa que seamos capaces de construir concepciones, teorías, conceptos capaces de abrirnos el mapa de la reflexión sobre el presente y de la reflexión sobre el pasado, pero que al mismo tiempo sean capaces de estructurar una conjugación, una suerte de confluencia de distintas lenguas, de distintas tradiciones que conforman la experiencia de lo nacional. Porque ¿qué es lo nacional? Recién me preguntaban algunos periodistas qué relación hay entre Misiones, lo nacional y la frontera. La verdad que es interesante, una pregunta extraordinariamente importante en una tierra como la misionera, que es una tierra de mezclas inverosímiles, de rancheríos donde salen niñitos rubios polacos, que son los pobres entre los pobres, por lo menos así lo eran en los años 60 cuando yo venía por aquí, que está esa lengua poética y maravillosa que por otro lado me viene de mi propia madre que nació en el Paraguay, que es el guaraní, pero que también están esas colectividades que vinieron del frío del este de Europa al trópico misionero, desde Ucrania, desde Austria, desde Polonia, desde Rusia, y están también las migraciones internas y las lenguas múltiples. El español que hablamos nosotros, en Misiones, con esa tonalidad que tiene la musicalidad del guaraní, sin ninguna duda, el español que hablamos nosotros ya no es el español de España. Es un español cargado de otras memorias, de otras lenguas. Somos hijos de la lengua de nuestra madre. Eso es así. Gran parte de nuestra visión del mundo tiene que ver con la lengua materna. Pero estamos siempre peleándonos con la lengua materna, alimentándola con otras lenguas, con otras experiencias, con el movimiento de la historia, con luchas, con también, ¿por qué no?, los olvidados, los derrotados. Somos toda esa conjugación. Entonces decimos, la frontera. ¿Qué es una frontera? Es un lugar lábil, es un lugar donde puede pasar de todo, ustedes lo saben muy bien. Siempre es un lugar un tanto caliente de los países, porque allí suceden cosas que a veces se convierten en narración. Hay grandes narraciones sobre la frontera, grandes cuentos, grandes novelas. Hay una poética de la frontera. La frontera también es el paso de las culturas. Son las caravanas inmemoriales que podían llevar de un lado al otro historias, ideas subversivas, mundos distintos para impregnar a esa sociedad a la que iban. Las ciudades y los territorios de frontera son por eso siempre lugares de la diversidad, de la multiplicidad, de la mezcla, y eso es extraordinariamente fértil. No hay nada más perverso que homologar la idea de lo nacional al nacionalismo racista o etnicista, suponer que la pureza de sangre o que la raza universal constituyen el ABC de la idea de lo nacional. De ninguna manera. En un país como el nuestro, en una tierra como la misionera, pero también en Chubut o en Jujuy o en Formosa, la idea de lo nacional tiene que ver con estas mezclas, tiene que ver con estas confluencias, porque no hay que confundir algo que ayer conversábamos en Formosa. Cuando me decía un compañero del auditorio, me planteaba que para él había un pensamiento nacional y un pensamiento antinacional, que el mundo estaba dividido de esa manera. Entonces yo decía, a ver, tratemos de enfocar un poco más intensa y profundamente. No cabe duda que hay una historia, hay una política, podríamos decirlo así, hay una matriz ideológica que viene de los tiempos de la independencia y que ha tratado, yendo a contracorriente, de fundar una sociedad, un país más emancipado, más igualitario, que ha encontrado distintos voceros, distintas expresiones, distintos momentos históricos, que van desde Mayo,
que atraviesan muchas etapas y que le dan forma a un sueño no realizado. Somos el producto de un sueño que sigue siendo soñado generación tras generación y que de vez en cuando, muy de vez en cuando, alcanzamos a realizar en parte. Pero todo ese movimiento está lleno también de los olvidados, de los derrotados, de los que se planteaba hace un rato, son los negados de un relato de la historia que fue el relato hegemónico y triunfante. Porque esto también es importante, y agrego a lo que se decía hace un rato también. Resulta cínico que aquellos que ejercieron la violencia y en algunos casos exterminadora sobre el discurso y el cuerpo del otro sean los que hoy acusan de defensores de un pensamiento único a quienes han puesto el cuerpo, la vida y sus tradiciones para defender la democracia, la igualdad y la libertad en la Argentina. Es una enorme paradoja de este tiempo histórico. Las grandes tradiciones populares, en su diversidad, desde las tradiciones del jacobinismo de Mayo hasta las experiencias de algunos de los caudillos de mayor raigambre popular, pasando también, cómo olvidarlos, porque en Misiones también estuvieron a esos anarquistas que ni siquiera hablaban nuestra lengua, pero que luchaban por la emancipación universal, que fundaron los sindicatos, que se metieron en los yerbatales, que fueron a pelear contra la destrucción de Santiago del Estero, que pusieron en el cuerpo en las huelgas patagónicas. ¿Qué hacemos con eso? No son argentinos, porque hablaban en ruso, en polaco, en alemán, en inglés, en francés, y porque soñaban una igualdad sin fronteras. No podíamos pensar al peronismo sin la tradición anarcosindicalista, sin la tradición socialista. ¿Qué hacemos con Alfredo Palacios? Lo echamos de la historia porque su visión no era exactamente la que se corresponde con una tradición nacional popular. Pero si solo pensamos lo nacional desde una anteojera política, nos tenemos que hacer otra pregunta. ¿Qué hacemos con la cultura en su diversidad? ¿Qué hacemos con los artistas, con los poetas, con los novelistas, con los músicos, con los dramaturgos, con los pintores? No todos piensan el mundo como nosotros. ¿Qué hacemos con Borges? Lo echamos. Decimos Borges no es argentino cuando su lengua es una lengua clave para pensar lo argentino. Su idioma de los argentinos nos atraviesa hasta el Paracú. ¿Qué hacemos, decía ayer, con Sarmiento? Palabra a veces que espanta. Sarmiento es terrible. Sarmiento es un maestro de la lengua. Sarmiento inventó la literatura argentina. Sarmiento construyó, bajo la forma del mito, la potencia de un caudillo que quizás hubiera pasado al olvido si no hubiera sido por lo que no quiso hacer Sarmiento, que es darle una potencia de leyenda y de mito al propio Facundo. Basta leer esas páginas tremendas, desde el comienzo hasta el final, para entender que pensar a la Argentina no podemos hacerla sin discutir con Sarmiento, sin ponerlo en cuestión, sin pensar a Sarmiento. Yo decía ayer también, ¿y qué hacemos con Lugones? Poeta también rabiosamente clave a la hora de fundar nuestras tradiciones. ¿Qué hacemos con el último Lugones? El de la hora de la espada, fascista consumado en su ideario político. Pero hubo un primer Lugones que fue un anarcosocialista. ¿Y qué hacemos con ingenieros? ¿Y qué hacemos con aquellos intelectuales o aquellas culturas que desde la izquierda no comprendieron al peronismo, pero que dejaron una marca importante en nuestra cultura? Por ejemplo, ¿qué hacemos con Horacio Guaraní? ¿Lo echamos del panteón de los folcloristas? ¿Y qué hacemos con un poeta fundamental de la tradición argentina como Atahualpa Yupanqui? ¿Qué hacemos con Atahualpa Yupanqui? Nosotros somos los que tenemos que incorporar. Nosotros somos los universales porque tenemos una particularidad, porque tenemos un arraigo. Lo nacional significa un arraigo, significa la capacidad de descubrir lo propio, lo que tiene que ver con las raíces, pero significa también la capacidad de comprender que esas raíces fueron regadas de una forma tal que las aguas de la diversidad se mezclaron y fecundaron nuestro suelo. Nuestro suelo está hecho de la sangre de esas diversidades, del sueño de un jacobino que creyó que podía crear una nación traduciendo el contrato social de Rousseau, cuando esto era una aldea perdida del mundo. ¿Qué hacemos con Mariano Moreno? Decimos, no, era un jacobino con ideas extranjerizantes, o lo incorporamos a toda esta trama extraordinaria. ¿Y qué hacemos con Monteagudo, un personaje extraordinario? O con Miranda o con San Martín.
o con San Martín inclusive, ¿no? Que nació acá no tan lejos y que tenía sangre india, pero que se formó en España y que se formó leyendo a los clásicos de la Ilustración francesa. Incluso nuestros nacionalistas, los nacionalistas duros digo, no ese nacionalismo nacional popular, nuestros nacionalistas duros, esos que defienden la autoctonía, la pureza argentina, la identidad argentina, construyeron su nacionalismo leyendo el nacionalismo francés y alemán. Su bibliografía viene de la tradición del nacionalismo europeo. Con esto quiero decir que no hay mayor riqueza que esta diversidad, que esta pluralidad, pero atravesada con un ideal de justicia, con un ideal de emancipación, con un proyecto de nación. Y fíjense en el contexto actual. Hoy estamos en un momento, y hago este rápido camino por la historia, ¿no? Porque el presente siempre discute el pasado, y cuando citamos al pasado no hacemos sino discutir al presente. Nadie que discute la Revolución de Mayo está eruditamente solo discutiendo en un gabinete de historiadores la Revolución de Mayo. Estamos discutiendo siempre el presente. Y no es casual que en estos últimos 10 o 11 años hemos podido interpelar a la historia de nuestro propio país de una manera muy diferente a como no lo podíamos hacer en la década del 90. Imagínense por un instante que el bicentenario hubiese caído en 1995, que la Revolución de Mayo, en vez de haber sido en 1810, hubiera sido en 1795, y que le hubiera tocado a la Argentina de 1995, la Argentina de la destrucción del Estado, de las relaciones carnales, de mirar con desprecio a América Latina, la Argentina que invertía los ideales de justicia social en nombre del peronismo, en nombre del peronismo. Imagínense qué jóvenes hubieran podido vivir el bicentenario, de qué patria hubiéramos hablado, por qué hoy decimos patria y nos suena de otra manera. Hagan el esfuerzo, a veces nos cuesta viajar un poco en el tiempo de nuestra propia biografía y recordar algunas cosas. Pronunciar la palabra patria en la década del 90 era, en el mejor de los casos, un gesto de resistencia. En términos del sentido común, era una suerte de hipocresía generalizada. Los jóvenes que podían imaginaban que su destino quedaba muy lejos de la Argentina, y los que no podían sentían todo el dolor y la violencia de la exclusión, y los sueños estaban quebrados, y las esperanzas no iban más allá de acceder al último objeto de consumo posible. Hacer, y ustedes los vieron pasar por acá, colas y colas y colas desde la dictadura hasta los 90 para ir a comprar las baratijas del mundo tecnológico a un precio más barato. Esa Argentina, ¿qué Argentina era? ¿Qué pensamiento nacional cobijaba ese momento argentino? En cambio, que habría que agregar algo, en ese contexto de los 90, en el mundo globalizado, se había instalado un discurso único. Ya que hablamos de discurso único, allí había un discurso único. No había más ideologías, daba lo mismo provenir de una tradición nacional y popular, de izquierda, progresista o de derecha. Lo único que importaba era gobernar en función de lo que quiere la gente. La palabra pueblo desapareció del léxico y lo que apareció fue la palabra la gente. Y hay muchos candidatos, e incluso algunos candidatos de nuestro espacio, que siguen teniendo ese lenguaje de los 90 para nombrar a la sociedad. Nosotros nombramos de otra manera a la sociedad. La nombramos como pueblo, la nombramos como conflicto, como disputa de intereses contrapuestos. Cuando pensamos lo nacional, no lo pensamos solo en términos de unos pocos que se quedan con el conjunto de la riqueza. La pensamos en el interior de un proyecto de emancipación, de justicia social, de soberanía. Cuando pensamos el concepto de soberanía hoy, lo discutimos en un lugar completamente distinto a cómo se lo discutía, si es que se lo discutía, en la década del 90. Con esto quiero decir que cuando se anuncia el fin de la historia, la muerte de las ideologías, lo que se anuncia también es que ya no hay más política, que ya no hay más tradiciones, que ya no hay más formas diferentes de ver la sociedad, que ya no hay, por lo tanto, nada en disputa. Es tiempo de los gerentes, es tiempo de los administradores, es tiempo de la neutralidad. Ese es el tiempo que domina una época donde ya no hay biografía, experiencias, memoria colectiva. Domina el individuo, domina la gente.
domina a la gente. Ya no hablamos de trabajadores, palabras fundamentales de toda nuestra tradición. Por ejemplo, la palabra igualdad queda olvidada, absolutamente dejada de lado. En cambio, cuando hoy decimos pensamiento nacional, tenemos que hacer un esfuerzo que no es menor, porque en este momento, en la Argentina y en América del Sur, se está jugando un partido de extraordinaria significación. Es la puesta en evidencia de que aquella declaración de muerte del Estado-Nación era una gran mentira construida por el capital financiero internacional para definir de una vez y para siempre el orden económico, político, institucional mundial. Mientras que, desde el 99 en adelante, Chávez fue el primero que llegó para producir un disturbio en ese horizonte tranquilo de la hegemonía y de la dominación, que después encontró los nombres propios de Lula, de Néstor Kirchner, de Evo Morales, de Rafael Correa, de Cristina, de Mujica, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestra región volvió a aparecer la densidad de lo nacional, la densidad del Estado-Nación, pero no bajo la forma del nacionalismo verde oliva, apolillado, de un nacionalismo para nada arraigado en las tradiciones populares, porque conocimos ese nacionalismo mentiroso en abril de 1982. Conocimos a ese nacionalismo falso que nos hizo retroceder en una reivindicación justa de soberanía como es la de las Malvinas. Y yo recordaba ayer o antes de ayer, ya se me mezclan las cosas, que cuando Cristina, en febrero del 2012, tomó el informe Rachenbach, aquel informe que hablaba de lo que había sido el horror militar en el interior de Malvinas, dijo algo fundamental. Dijo, no nos confundamos. No hay soberanía territorial que no se sustente en la soberanía popular y democrática. Que cada centímetro de tierra que reivindicamos como propio tiene que ser al mismo tiempo el lugar en el que se garantice la libertad, la igualdad y la emancipación de una sociedad bajo principios democráticos. Este es un gesto tremendamente significativo de nuestra presidenta. No se trata de una verborrea de falso nacionalismo, sino de una reivindicación nacional que teje también sus vínculos con la idea de emancipación, con la idea de igualdad, con la idea de derechos, en el mismo momento en que se amplían los derechos, y se lo amplía de tal manera que la Argentina se convierte en un caso de reconocimiento mundial en el plano de los derechos humanos, pero también en el plano de los derechos de las minorías. Cuando se amplía en términos de derecho de género, cuando se avanza en el matrimonio civil igualitario, cuando se vincula la estructura del derecho civil con el derecho social. Y el mejor ejemplo es juntar la asignación universal por hijo con todos esos derechos que yo recién mencionaba. Este es un gobierno que rompió un esquema de los 90 que nos planteaba que lo social y la economía ya estaban listas, que el orden neoliberal había llegado para quedarse por toda la eternidad y que podíamos en todo caso hacer una república un poquito más virtuosa, que podíamos mejorar la virtud republicana. Siempre que en la historia argentina vinieron a hablar en nombre de la virtud republicana, terminaron asesinando a la propia república. Eso siempre también tenemos que recordarlo. Entonces, cuando Cristina plantea de esa manera el concepto de soberanía, está diciendo que la tradición del pensamiento nacional también se puede apropiar de un concepto más complejo, más profundo de soberanía, que no es simplemente el concepto de lo territorial, que dentro de esa palabra extraordinariamente potente está básicamente la soberanía del acto libre de fundarse como colectivo que inventa una nación y que la invención de esa nación se hace bajo la forma del ejercicio de la libertad, de la dignidad, de la justicia social, de los derechos para todos. Entonces, con esto que estoy diciendo, quiero justamente plantearles en esta tarde de qué modo la discusión sobre lo nacional es una discusión extraordinaria, que no es una discusión monótona ni dogmática, que requiere justamente un debate entre nosotros,
que tenemos que ser lo suficientemente hábiles como para incorporar historias, voces, ideas, tradiciones que parecía que no iban por el mismo lado. Pero, por ejemplo, si nosotros pensamos a Hernández Arregui, para muchos, sobre todo aquellos que han recorrido ya una parte de la historia argentina y que de los 60 o antes algunos trataban no solo de pensar la Argentina, sino de actuar con un sueño transformador, Hernández Arregui fue una lectura extraordinaria, de la misma manera que también lo fueron los textos de John William Cook, o que lo iban a hacer después los textos de Rodolfo Walsh. Cualquiera de ellos tres, pero Hernández Arregui y John William Cook, que en el caso de John William Cook provenía del origen y del corazón del peronismo. Y sin embargo, John William Cook se encontró con la Revolución Cubana, se encontró con una experiencia que lo conmovió profundamente. Leyó a Marx, pero siguió leyendo y discutiendo con Perón. Y pensó al peronismo como ese lugar en donde podían amalgamarse distintas historias, distintos libros. John William Cook es exponente de eso. Y Hernández Arregui, ¿cómo leer la formación de la conciencia nacional sin atravesar toda esa bibliografía que para un nacionalismo estrecho o un pensamiento nacional de la pura autoctonía, sin mezcla ni contaminación, está lleno de libros extranjeros? Absurdo. Entonces, cuando pensamos el pensamiento nacional, tenemos que ser capaces de incorporar, por ejemplo, ya lo va a contar Tete Romero, el tema de los foros, pero por ejemplo, a finales de septiembre vamos a hacer un encuentro que va a durar 3 días, cuyo nombre es Los Frondizi. Ustedes dirán, ¿por qué los Frondizi? Arturo Frondizi, Ricieri Frondizi y Silvio Frondizi. Este año, en septiembre, se cumplen los 40 años del asesinato de Silvio por la AAA. Arturo fue un personaje importante de la historia argentina, muy complejo, de idas y vueltas, que nació del radicalismo, que rompe con el radicalismo, que se vincula con el peronismo, que rompe el acuerdo con el peronismo, que entra en un camino oscuro, sobre todo en sus últimos años, pero es un hombre que ha forjado una tradición potente en la historia argentina, como la tradición del desarrollismo. Difícil pensar los años 60 sin la frustración del frondicismo. Ricieri Frondizi, que era un humanista más clásico, ilustrado, un académico, es una persona clave en la conformación de esa universidad mítica de los 60, una tradición, uno podría decir, socialista liberal. Y Silvio Frondizi fue siempre, toda su vida, un intelectual de izquierda crítico e irreverente, que murió defendiendo presos políticos, con una enorme entereza y un enorme coraje, y que dejó una extraordinaria obra para pensar la Argentina. A mí me parece interesante que nosotros podamos, desde una secretaría como esta, que tiene ese nombre extravagante, Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, decirles que nosotros somos aquellos que estamos dispuestos a recordar lo que ustedes olvidan. Y vamos a invitar a que participen distintas fuerzas políticas, distintas personas con trayectorias intelectuales académicas diversas, de la misma manera que, por ejemplo, yo señalaba ayer que si queremos pensar el sindicalismo, qué interesante es tomar 3 figuras de un mismo contexto histórico, que nos hablan también de esa compleja pluralidad y de la tragedia también de la historia del movimiento obrero argentino. Agustín Tosco, Atilio López y René Salamanca. Digo, Atilio López, que provenía de la gran tradición del peronismo, René Salamanca, que venía de la tradición del maoísmo, y Agustín Tosco, que era un hombre de esa izquierda con una capacidad oratoria y una entereza moral única. Los 3 murieron de diversas formas. Atilio López asesinado por los esbirros de la AAA, René Salamanca asesinado por Menéndez y sus esbirros en la noche de la dictadura, y Agustín Tosco de un tumor cerebral en la clandestinidad. Qué historia trágica, pero al mismo tiempo cargada de potencia, de esperanza, de sueños que guardan esas memorias. Entonces, con esto quiero decir, no quiero irme muy lejos, ya estoy transpirando, me prometí no hablar demasiado hoy, pero la Secretaría y esta experiencia histórica y el kirchnerismo, que es un espacio de confluencias, tiene como uno de sus principales cometidos justamente ser capaces no de ser amplios en el sentido frívolo del término, ¿no? Porque pareciera que uno
tiene que pedir permiso. Si vamos a hablar de Perón, tenemos que pedir permiso. Si vamos a reivindicar la figura de Eva Perón y ponérsela ahí en el medio de la 9 de julio, tenemos que pedir permiso. Si vamos a hablar de John William Cook, tenemos que pedir permiso. No hay que pedir permiso. Lo que hay que hacer es reconocer cómo se construye desde la propia convicción, desde los propios ideales, que son, insisto, ámbito también de discusión entre nosotros. Estoy seguro que entre todos los que están hoy acá hay distintas miradas, distintos peronismos incluso, distintas tradiciones de izquierda que han confluido en esta experiencia del kirchnerismo, distintos radicalismos. Y eso está muy bien, está muy bien. Y nosotros queremos en la Secretaría expresar esta densidad epocal que ha generado el kirchnerismo, esta densidad cultural política que ha generado el kirchnerismo, que estemos interesados en discutir todo, en leer todo, y también en hacer, en transformar la sociedad, en generar las condiciones para dar una disputa como no se venía dando en Argentina desde los años de la dictadura, una disputa por una sociedad más igual. Entonces, pensamiento y acción se conjugan, y pensamiento nacional es, sin ninguna duda, por lo menos en mí, la política del guaraní, la lengua de mis abuelos que mezclaron todas las lenguas en Europa Central, la lengua de mi infancia con la que jugué con mis amigos, la lengua de las utopías con la que también morí con mis amigos, y la lengua de la libertad y de la igualdad, que es la lengua de todos aquellos que en esta sociedad siempre fueron los que se abrieron para dejar que la pluralidad, bajo la forma de la emancipación, tuviera un lugar central en los ideales populares. Gracias.